Muy bien, pues bueno, contento y un privilegio de estar aquí otra vez y de servir al Señor con la exposición de su palabra, ¿no? Miqueas, el profeta Miqueas. Hablaremos un poco o bastante, no solo del texto que hemos leído, sino porque este texto está en el capítulo 5 y está en medio de un libro. Y en Miqueas tiene un mensaje detrás de todo de este texto en particular, pero hay un contexto importante que hablaremos un poquito de ello, si Dios lo permite hoy. Y sin duda estamos en periodo navideño. Ya Rubén ha introducido la cuestión del Adviento, ¿no? De la venida del Señor, de esa preparación nuestra para recordar que el Mesías ha venido, ¿no? Que el Mesías ha venido. Y de alguna manera nos identificamos de nuevo con eso de una forma recordándole y de una forma espiritual, ¿verdad? Y lo vamos a hacer ahora también viendo este texto de Miqueas, ¿no? El texto en sí es un texto que yo encuentro pues muy llamativo, ¿eh? Es un texto que en primer lugar, si nos centramos en la cuestión de profética en cuanto a predicción, es muy interesante porque este texto se escribió 8 siglos antes de la venida de Cristo, ¿vale? De hecho, Miqueas se escribe este libro, dice el capítulo 1, en la época de los reyes de Jotam, Acaz y Ezequías. Y tiene un mensaje muy potente, Miqueas, hablaremos de este mensaje. Y en medio de este mensaje suelta esta promesa, esta profecía de que en Belén va a nacer el gobernante de Dios, el escogido de Dios, el Mesías. 8 siglos antes. De hecho, para los que conocéis la Biblia y conocéis el Nuevo Testamento y os acordáis de Mateo, ¿os acordáis cuando Mateo explica la llegada de los sabios de Oriente a Jerusalén, que han visto la estrella y entran en el palacio de Herodes y todo el mundo se revuelve, toda Jerusalén se revuelve? ¿Qué está pasando? Y les habla de que, bueno, hemos venido a adorar al Mesías, a este gobernador, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los sabios o los escribas y los sacerdotes? Empezar a indagar por el Antiguo Testamento dónde van a nacer. ¿Y sabéis cuál es el texto al que acaban parando? Pues justamente el texto de Miqueas. Y van los escribas a Herodes y dicen: mira, en Miqueas está escrito que de Belén Efrata será el que venga el gobernador de Israel, el Mesías escogido, ¿no? Belén también tiene que ver con un personaje importante de la Biblia, que todos, seguramente la mayoría conocéis. Tiene que ver con David. ¿De dónde era David? ¿De dónde era su padre Isaí? De Belén. Le llamaba Isaí el Efrateo, ¿verdad? Es curioso que el texto de Miqueas habla de que Belén era, como ha dicho Rubén antes, no era una ciudad excesivamente importante, ¿no? Quizás pasaba por alto. ¿Y cuál fue los comienzos de David? No sé si recordáis. ¿Os acordáis de la historia, lo que está escrito en el libro de Samuel? Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey, fue a casa de Isaí, el padre de David. Pero no solo era el padre de David, tenía varios hijos, ¿no? ¿Y qué le dice Samuel a Isaí? Bueno, llama a tus hijos que vengan, porque Dios ha escogido a uno de ellos para ser el futuro rey. Y empieza a pasar el mayor, ¿no? Y así Samuel se fija en su estatura, en su apariencia, y él pensó: uy, yo creo que este va a ser el rey, ¿no? Y de repente Samuel oye la voz del Señor que le dice, ¿qué le dice? No te fijes en las apariencias, porque Dios se fija en lo que hay en el corazón del hombre. Y va pasando un hijo tras otro, y a ninguno ha escogido el Señor. Y Samuel tiene que decirle a Isaí: perdona, ¿no tienes más hijos? Ah, sí, tengo al pequeño, pero está pastoreando ovejas. ¿Lo llamo? Sí, claro, llámalo. Y entonces aparece David y el Señor habla a Samuel y le confirma: este es, úngele.
y le unge allí en medio de sus hermanos, ¿no? Lo pequeño, lo muchas veces pasado por alto por nosotros, lo menospreciado por nosotros, muchas veces Dios los coge para hacer brillar su gloria en aquello que nosotros a veces menospreciamos. Y de la misma manera fue el nacimiento del Señor Jesús en Belén, no solo por la ciudad, ¿no? Una ciudad de poca importancia, sino por su mismo nacimiento. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? En un establo, ¿no? De esto seguramente se hablará más adelante, en los próximos domingos, ¿no? Pero es llamativo que ya Miqueas, 8 siglos antes, tiene esa precisión geográfica. En Belén vendrá el Mesías. Y eso también debe darnos, por una parte, confiabilidad en la palabra de Dios. Está escrito, hay profecías que se han cumplido en Jesús. Y la Biblia es verdad, es cierta. Y nos da confianza y nos da esperanza. Ahora, en segundo lugar, el texto también nos habla de la propia naturaleza de este gobernante. Porque dice unas palabras muy potentes, muy interesantes. Sus orígenes vienen de antiguo, desde la eternidad, ¿no? La persona que viene no es una persona cualquiera, no es solamente un hombre cualquiera. Tiene naturaleza eterna, es eterno. Y de alguna manera eso se ve en la vida de Jesús, se manifiesta no solo en su nacimiento milagroso, sino en sus obras, en su ministerio y finalmente en su muerte y en su resurrección con gloria y poder. Y seguramente esto también lo veremos en los próximos domingos, yo no me concentraré en esto. Así que hay detalles en este texto maravillosos sobre este gobernador. Pero en lo que quiero centrarme hoy no va a ser en esto, aunque sí que estamos hablando un poco de ello, pero vamos a hacernos 3 preguntas hoy, en este día. Y esta pregunta es, ¿por qué es necesaria la llegada de este rey? ¿Por qué Miqueas, en el capítulo 5, introduce la profecía de la llegada del rey, el rey de Dios, su escogido? Esa es la primera pregunta que tenemos que contestar, ¿por qué un rey? Lo segundo es cómo va a ser el reino de este rey, cómo va a ejercer su dominio, cómo va a gobernar. Y la tercera cuestión que creo que nos atañe a todos es cómo debe ser nuestra actitud mientras esperamos al rey. ¿Cómo debe ser nuestra actitud esperando a este rey? Así que vamos a intentar juntos explorar esta primera pregunta. ¿Por qué es necesaria la llegada del rey definitivo de Dios, del Mesías escogido? Bueno, la verdad es que es una pregunta profunda, ¿no? Yo creo que puede dar una respuesta que englobe todo es complicado. Yo creo que se pueden dar muchas respuestas a esta pregunta, pero necesitamos entrar también en un poquito más en el libro de Miqueas, y os hablaremos un poco de Miqueas. No sé cuántos aquí habéis leído el libro recientemente. No lo sé, posiblemente no. Así que os fiáis un poco de mí, que os voy a explicar de qué va un poco, ¿vale? Si leéis el libro de Miqueas, la mayor parte de su contenido es una denuncia del pecado del pueblo. Es una denuncia del pecado y del consecuente juicio de Dios contra esta nación que lo practica. Principalmente es hacia el pueblo de Dios, precisamente. El pueblo de Dios, sobre todo en el capítulo 1, Dios denuncia y se queja de que han vuelto a la idolatría y que el volver a la idolatría desata como consecuencia que los líderes poderosos empiezan a abusar del pueblo, a abusar de los menos acaudalados y de los pobres. Los jueces, por otra parte, juzgan por soborno, por dinero. Lo mismo los sacerdotes. Los que son fuertes usan la fuerza para robar y expoliar a otros. Cada ciudadano mira por lo suyo.
Incluso dice frases como planean el mal en sus camas, dice Dios. Yo me fijo en eso. ¿Qué cosas? ¿Qué piensas tú en la cama? ¿No? Podemos preguntar. Dios se fija en lo que piensas en la cama. Aman lo malo y aborrecen lo bueno. Capítulo 3, versículo 2. Dios se fija en lo que amas y en lo que odias. A lo mejor los demás no nos damos cuenta, pero Dios se fija y lo denuncia. Están llenos de codicia, capítulo 2, versículo 2. Llenos, ¿no? Y el libro de Miqueas es un constante denuncia de Dios hacia esto y advertencia de que va a venir juicio. De hecho, era en el año 722 que iba a venir a Siria, iba a invadir, iba a llevarse a Israel deportada por causa de su pecado, de que no se arrepintió. Más adelante, en el año 500 y pico, pasará lo mismo con Judá, pero por mano de los babilonios. Ahora, toda esta descripción de denuncia, ¿nos suena a algo esto que hemos hablado? Es que eso pasaba hace 3000 años. O pasa hoy también. El libro, mirad, mi experiencia al leer el libro de Miqueas, que lo he tenido que leer varias veces, he leído y digo, está hablando de hoy. Es un libro escrito hace 2800 años, casi 3000 años. Y está hablando de hoy, de cómo somos hoy, de cómo es nuestro corazón hoy, de cómo es la sociedad hoy. Miqueas denunciaba la idolatría, ¿no? Hoy a lo mejor nuestra sociedad no se postra delante de una imagen de piedra. Bueno, algunos sí, ¿eh? Pero hoy la sociedad ha abandonado, o cada vez un abandono más pronunciado, al Dios vivo, a su Creador. Persigue otras cosas, no persigue a Dios. Entroniza otras ideas, no las ideas de Dios. Otros deseos, no los deseos de Dios. Otros principios, no los principios de Dios. Idolatría. Poner otra cosa en el lugar que Dios se merece. ¿Y qué está cosechando la sociedad? ¿Qué cosechamos si seguimos ese camino? Pues lo mismo que dice Miqueas. La injusticia social, la mentira de los unos a los otros, el abuso de poder, el engaño, el soborno para conseguir propósitos egoístas. ¿Qué vemos hoy? La corrupción de la visión se corrompe la visión de Dios en cuanto a la familia, el uso del sexo, la identidad, las aspiraciones personales, etcétera, etcétera. Fruto de la idolatría, de abandonar a Dios. Y esto está aquí hace 3000 años escrito, cómo es el ser humano. Entonces, este es el escenario de Miqueas. Miqueas es llamado a denunciar estas cosas para advertir a la gente, cambiad, preparando el terreno. Y volvemos a la pregunta, ¿por qué es necesaria la llegada de este rey? ¿Por qué es necesaria la llegada de este rey? Y dejadme daros una respuesta, que no va a ser la única, ni mucho menos, pero dejadme decir una respuesta y a ver si pensamos en ella. Y en primer lugar, es porque hay una, llamemos, necesidad divina de manifestar al mundo quién le representa realmente. Voy a decir esta frase. Hay una necesidad divina de manifestar al mundo quién le representa realmente. No es primeramente para solucionar nuestros problemas, no, es que la primera necesidad es que Dios busca a alguien que fielmente le represente en este mundo. Gran parte de la denuncia de Miqueas, si leéis el libro, es hacia los gobernantes, curiosamente. Y el contraste con el texto de hoy es que habla de otro gobernante. Los gobernantes de Miqueas que denuncian aquel tiempo no están cumpliendo el papel de ¿qué? De representar a Dios, de gobernar como Dios quiere que gobiernen, en un carácter de justicia, de bondad, de compasión, de veracidad. No, eran todo lo contrario. No fomentaban
la práctica de los mandamientos de Dios. Todo lo contrario. Y este es el gran dilema. ¿Va a encontrar Dios a alguien? ¿Os habéis preguntado en este problema? Realmente la perspectiva de nuestras preguntas tienen que ver con cómo Dios va a solucionar mis problemas. Sí. Hay una respuesta a eso. Pero es que hay un problema más grande. Es que Dios no encuentra a nadie que le represente. Dios no encuentra a nadie que represente su carácter, su forma de gobernar, su gloria en medio del mundo. ¿Os acordáis de los tiempos de Noé? Para los que conocéis la Biblia y la historia de Noé, ¿qué pasó? Hubo un colapso ético-moral total. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios sintió que pesar, un fuerte pesar en su corazón, ¿no? Es una forma de que entendamos lo que estaba pasando. Este es el problema. ¿Y qué pasó? Hubo juicio, Dios salvó a Noé y su familia, ¿verdad? Pero aún así, Noé no era perfecto y la Biblia también da testimonio de esto. Noé le representó más o menos, ¿no? Pero no era perfecto. Más adelante, ¿qué dice el salmista, el rey David? ¿Os acordáis del Salmo 14, del 2 al 3? Dice, el Señor ha mirado desde los cielos a los hijos de los hombres, a la humanidad, ¿verdad? Para ver si hay alguno que entienda, que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Aquí está el problema. Y si vamos a Miqueas, a nuestro libro de hoy, pero un poquito más adelante, en el capítulo 7, ¿sabéis qué dice Miqueas en el 7:2? Ha desaparecido el bondadoso de la tierra y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red, se echan trampa. Con este escenario en el mundo se presenta un deseo intenso de Dios, de encontrar a alguien en quien tener una plena satisfacción y complacencia. Y Dios no lo encuentra. En el contexto de Miqueas, tampoco lo encuentra. En el siglo XXI, tampoco lo encuentra. Y este es el verdadero drama. El gran dilema o pregunta, fijaros, no es cómo Dios va a solucionar los problemas de la sociedad, que sí, tiene su parte, o mis problemas personales. El gran dilema es cómo Dios va a ser glorificado y reconocido como Él se merece por una sociedad enemistada contra Él. Ese es el gran dilema. El que está en el centro de la pregunta no somos nosotros, es Dios el que está en el centro de la pregunta. El problema, digámoslo así, el problema de Dios, llamémosle así, es más importante que mis problemas. Él no encuentra a nadie digno. ¿No lo ha encontrado? Bueno, sabemos que lo ha encontrado, por fin. Ha encontrado a Jesús, su hijo, su escogido, nacido en Belén, en ese establo. Y si sabéis, conocéis la historia de Jesús, cuando ya desde unos 30 años de edad, cuando empieza su ministerio, ¿qué es lo primero que hace antes de empezar el ministerio? Se va a donde Juan el Bautista está bautizando, se deja bautizar por él, ¿y qué es lo que pasa? ¿Os acordáis? El cielo se abre y se oye una voz que dice que este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Está diciendo, por fin, ahora sí. Y esta voz se vuelve a oír más adelante en la historia de Jesús. ¿Os acordáis? Cuando ya está con sus discípulos, se van a una montaña, se transfigura, una palabra rara, ¿no? Pero tiene que ver, ellos describen que Jesús empieza a resplandecer con una luz tan más poderosa que el sol. Ellos ven la gloria de Jesús en su divinidad. Caen postrados los discípulos y se oye una voz que vuelve a decir que
este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A él oíd, ¿no? Jesús es el verdadero representante de Dios, tanto en la tierra como ahora en el cielo y en todo lugar. Jesús es ese rey que ha venido de forma humilde, como un bebé, viviendo en humildad delante de Dios, pero ha sido exaltado hasta el trono, hasta lo más alto, y vendrá otra vez con poder a consumar el reino de Dios. El texto de Miqueas, esta profecía del capítulo 5, nos habla de él, ¿no? Para que le admiremos, ¿no? Es como si estuviera diciendo, este deseo de Dios, este problema de no encontrar a nadie digno, se va a solucionar, va a haber alguien que sí. Va a haber alguien que satisfaga plenamente a Dios y en consecuencia eso nos va a beneficiar a los que creemos en Él. Fijaros, yendo un poco a lo que dice el texto, ¿no? Sobre este gobernante, nos dice en el versículo 4 del capítulo 5 que Él afirmará y pastoreará a su rebaño con el poder del Señor. Nos dice que Él pastoreará, ¿no? Esta imagen del pastor que bien conocemos los cristianos, ¿no? Nuestros gobernantes, los gobernantes de Miqueas y los nuestros, ¿nos pastorean? Pregunto, ¿te sientes pastoreado por ellos? Bueno, lamentablemente, ¿no? Muchas veces se dedican a dividir, confundir, mentir, expoliar, sobornar. Pero Jesús es el buen pastor. Jesús no tiene nada que ver. Es el gobernante en mayúsculas. ¿Qué dice Juan? El buen pastor da su vida por las ovejas. Un gobernante que da su vida por sus ovejas y nos lleva por verdaderos pastos, nos da verdadero alimento espiritual. Y Jesús no ha venido a dividir y destruir su pueblo, como muchos están haciendo. Ha venido a unir a su pueblo por su espíritu. Jesús no ha venido a traernos confusión y oscuridad, ha venido a traernos su luz. Jesús no ha venido a mentirnos y a robarnos. Ha venido a declararnos la verdad de Dios para hacernos libres. Hay un texto precioso en 2 de Corintios 8:9, que algunos recordaréis. Dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaréis a ser ricos. No ha venido a enriquecerse a costa nuestra, que es lo que pasa hoy. Ha venido a dejar su riqueza, a hacerse pobre para enriquecerte a ti. ¡Wow! Este es el Mesías de Dios. Este es el gobernante de Dios. Y eso es lo que nos dice este texto. Dice también en el versículo 4, gobernará en el poder de Dios y en la majestad del nombre del Señor. El nombre en la Biblia, quizás a día de hoy, tener un nombre no tenga esta perspectiva, ¿no? Pero en la Biblia el nombre hablaba de lo que es la esencia de la persona, o intentaba reunir, ¿no?, lo que describía de esa persona, ¿no? Está diciendo que Jesús va a gobernar en la majestad del nombre de Dios, ¿no? Es decir, va a representar tal y lo que Dios es, tal y como Dios es, su carácter, su amor, su justicia, su verdad, su fidelidad. Y no solo lo hizo cuando vino, sino que lo hará en un futuro, cuando consume su reino y disfrutaremos plenamente de ello, ¿no? Dice más adelante, ¿no?, el versículo 5, que Él será la paz. Estamos en tiempos de muchas guerras, ¿no? Y el texto, de hecho, Miqueas habla de una paz en ese sentido, de romper esas guerras en este mundo, que él pondrá, leeremos un texto que habla de eso en capítulo 4, lo vamos a leer después.
Pero al final, la guerra más esencial es la guerra que hay entre el hombre y Dios. Es la enemistad constante entre el hombre y Dios. Y Jesús ha venido a establecer la paz. Por medio de su cruz, representándonos a nosotros, muriendo en la cruz por nuestro pecado, por nuestra enemistad contra Dios, y haciendo un puente de nuevo con Él. La pregunta es, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cuál va a ser tu posición ante este gobernador? Porque Él va a venir. Él ya vino, Él resucitó y va a volver otra vez. Y no lo vas a poder evitar esto. La cuestión es qué vas a hacer tú. ¿Vas a abrazar su reconciliación, la que te ha venido a ofrecer? ¿Vas a abandonar la enemistad contra Dios? ¿Vas a abrazar a este mediador que es nuestro puente hacia Dios? ¿Qué vas a hacer tú, no? Reconciliaos con Dios, dice Pablo. ¿Os acordáis? El apóstol Pablo. Reconciliaos con Dios. Es tiempo de reconciliación. Él va a volver. Así que hemos visto la necesidad, ¿verdad?, de un rey, del rey. Vamos a ver un poquito más ahora, en segundo lugar, cómo va a ser un poco este reino, aunque ya hemos empezado a ver alguna cosa, ¿verdad? Es necesaria la venida de este rey porque es necesario que se manifieste el reino de Dios en este mundo y que este reino influya en el mundo y el mundo sea testigo. Los que sois historiadores o os gusta la historia, sabéis que por este mundo han pasado muchos reinos, muchos reyes, muchos imperios, pero ninguno ha representado fielmente lo que Dios es. Israel tuvo momentos, muy poquitos, en que parecía ser esa luz, ¿verdad? Pero era imperfecta. Pero ahora con Jesús, Dios establece su reino perfecto. Y voy a leeros el texto que dice en Miqueas 4, que es justo el capítulo anterior del texto que estamos hablando, y nos habla da unas pinceladas, una especie de fotografía, ¿no?, con algunos detalles de cómo va a ser este reino. Lo voy a leer el capítulo 4, versículos del 1 al 8, i dice així: en els darrers temps s'alçarà ferma la muntanya del temple del Senyor. Sobre els cims de les muntanyes dominarà per damunt dels turons. I afluiran nacions, s'hi encaminaran tots els pobles dient: veniu, pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob. Ell ens ensenyarà els seus camins i nosaltres seguirem les seves rutes. Perquè de Sió en surt l'ensenyament, de Jerusalem la paraula del Senyor. Ell serà jutge entre moltes nacions, arbitrarà sobre pobles nombrosos i llunyans. Fugiaran relles de les seves espases i fals de les seves llances. Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra, ni s'entrenaran mai més a fer la guerra. Cadascú s'asseurà a l'ombra de la seva parra o de la seva figuera sense por de ningú. Ha parlat el Senyor de l'univers. Els pobles van pel camí que els assenyala el seu Déu, però nosaltres seguim el camí que ens assenyala el Senyor, el nostre Déu, per sempre més. Diu el Senyor: aquell dia duré a la pleta les ovelles coixes i aplegaré les dispersades, les que jo mateix havia maltractat. De les coixes en faré una resta escollida, de les allunyades un poble nombrós. El Senyor serà el seu rei a la muntanya de Sió, des d'ara i per sempre. I tu, torre de Ramat, turó de la ciutat de Sió, recobraràs la sobirania d'abans, la reialesa de Jerusalem. I en el 13 diu: aixeca't doncs i trilla, ciutat de Sió, perquè jo el Senyor et donaré banyes de ferro i peülles de bronze, perquè destrossis molts pobles i en consagris el botí, al Senyor les seves riqueses, el sobirà de tota la terra. Es una especie de fotografía
no pretende ser una fotografía exhaustiva, sino da detalles, ¿no?, de cómo va a ser este reino. Y hay 3 detalles, ¿no?, que quiero mencionar. En primer lugar, nos habla de que los pueblos y las naciones afluirán a él, a este reino, y afluirán, buscando el conocimiento de Dios. Jesús inauguró ya este reino hace 2000 años, cuando vino. Y lo hizo de una forma silenciosa, llamémoslo así, secreta, como esa levadura dentro de la masa. Es un reino que empieza transformando el corazón de las personas, de aquellos que le reciben como Señor y Salvador, y por medio de ese espíritu. Y ese reino empezó así, es una masa que va fermentando y se va constituyendo y va creando su pueblo, su nación. Y en ese sentido se está cumpliendo esto, que gente de toda lengua y toda nación está fluyendo hacia Él. Está teniendo ya un cumplimiento esta profecía, ya en cuanto a que el reino está creciendo y están afluyendo de toda lengua, nación y tribu. Pero llegará un día en que esto tendrá un cumplimiento pleno y perfecto, incluso material, en esta realidad. La búsqueda del conocimiento de Dios, el hambre y sed de Dios, de sus caminos, eso es lo que pasará. Luego, en segundo lugar, otra pincelada, ¿no? Dice que Él, este gobernante, reunirá a la oveja coja y a la perseguida, a la que ha sido maltratada, a la débil, ¿no? Un rey que se acerca al débil y lo fortalece. Dice que curará y los hará una nación fuerte, ¿no? Es un rey misericordioso, es sensible a los quebrantados de corazón y a los que reconocen su debilidad. No sé cómo te ves tú, si te ves una persona fuerte o débil. Pero si te ves débil, no te preocupes. Él te fortalecerá. Y así es nuestro rey. Y en tercer lugar, vemos también otra pincelada, nos habla de una justicia definitiva, completa, perfecta, total y permanente. Vendrá a traer paz, abolirá la guerra, no solo esa guerra entre nosotros y Dios, sino también entre naciones. Acabará con todo tipo de guerra, será una paz definitiva, duradera, y además traerá juicio definitivo contra sus enemigos. Eso también nos lo explica aquí. Así que vemos la necesidad del rey, vemos unas pinceladas de cómo va a ser este reino que está viniendo, que ya empezó y que tendrá una consumación definitiva en un futuro cada vez más cercano. Y ahora vamos a ver finalmente cómo debemos ser nosotros, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestra actitud mientras esperamos la llegada de este reino y de este rey? Y vamos a volver a Miqueas, pero un poquito más adelante, y dice Miqueas en el capítulo 7, versículos de 7 al 9. Dice Miqueas: «Però jo tinc els ulls posats en el Senyor. Espero en el Déu que em salva. El meu Déu m'escoltarà. No t'alegris dels meus mals, nació enemiga. Si he caigut, m'aixecaré. Si em trobo en la foscor, el Senyor serà la meva llum. Jo, que he pecat contra el Senyor, he de suportar el seu enuig, fins que em defensarà, la meva causa ens farà justícia. Ell em farà sortir a la llum i jo contemplaré la seva salvació». Yo encuentro este pasaje precioso. El reino de Dios, hemos dicho, se ha inaugurado con la persona de Jesús en su primera venida. Está atrayendo gente de toda lengua, nación, cultura, transformando sus corazones por el Espíritu, construyendo su nación. Aquellos que se arrepienten, ¿verdad?, y abrazan por la fe su obra, su persona, y empezar una nueva vida con Él. Pero aún queda esa consumación. Es un ya, pero todavía no. Está aquí, pero todavía no, de forma plena. Y la realidad es, si somos realistas
y vemos la Biblia que es realista y vemos a nuestro alrededor, es que lo que estaba sufriendo Miqueas es muy parecido a lo que podemos sufrir nosotros hoy. El mal incrementando. Cada uno busca lo suyo, haciendo mal a su prójimo. Fijaros, Miqueas mismo en este capítulo, el versículo 5 del capítulo 7 dice: no os fiéis del vecino ni confiéis en el amigo, de la que reposa en tu seno guarda tus labios, porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Las relaciones domésticas estaban rotas también en tiempos de Miqueas. Y Miqueas era consciente de que merecen el juicio de Dios, de que la ira de Dios la merecen. Y fijaros lo que hace la fe, cómo se expresa la fe ante esta realidad. En primer lugar, reconocimiento de merecer la ira de Dios. Fíjate qué fuerte. El profeta no se queja de la ira de Dios, ni la ve injusta, ni se burla de ella. Quizás hoy pueda haber más esta actitud, ¿no? La actitud que hemos leído en estos versículos es confesar que incluso él mismo ha pecado. Se ve parte de un pueblo pecador que merece ese enfado de Dios, esa ira. No se ve superior a los demás. Y eso la fe lo hace. En nuestro tiempo, en nuestra sociedad, que vemos ese abandono de Dios, esa decadencia moral, es muy probable que la sociedad vaya a sufrir las consecuencias de esto. Ya lo está sufriendo y puede que lo sufra más. Y eso es parte de lo que se entiende en la ira de Dios, las consecuencias de nuestros malos actos. Y los creyentes no estamos en una burbuja. También nos salpica esto, sufrimos esto, podemos sufrir, sufriremos esto. Pero fijaos lo que dice el texto, es hermoso lo que dice Miqueas. Pero yo lo soportaré, dice, lo soportaré. Soportaré su ira. ¿Y por qué? ¿Cómo va a ser capaz esto, Miqueas, de hacerlo? Porque dice, precioso versículo, porque tengo mi esperanza en que Él defenderá mi causa y establecerá mi derecho. Me sacará a la luz y yo veré su justicia. Temporalmente vamos a sufrir consecuencias. Vamos a ver amargura, seguramente sí. Hay que ser realistas, no vamos a estar en una burbuja. Y tenemos que decir, pero lo soportaré. ¿Por qué? Porque Él defenderá mi causa. Yo he puesto mi confianza en Él. Él me sacará a la luz, dice Miqueas, y lo puedes decir tú hoy, tú que confías en Él. Quizás esta actitud podríamos describirla en una especie de oración, ¿no? que tengo aquí escrita, y podría ser algo así, esta oración, ¿no? Dice, Señor, sí, esta sociedad te ha abandonado y está en este declive moral espiritual. Yo también te confieso, Señor, que mi corazón es frío y a veces me he dejado arrastrar por la mentira y las pasiones que ofrece este mundo. Sé que esto va a tener consecuencias dolorosas y ya las está teniendo. Nos lo merecemos, Señor. Nos merecemos tu indignación. Pero yo la soportaré. Y la soportaré porque hay alguien que ya la soportó al completo en la cruz del Calvario. Y Él es el que me da fuerzas. Porque en el fondo sé que esa ira que me puede afectar temporalmente no eclipsa tu amor y misericordia hacia mí. Porque yo he confiado en ti, en tu Hijo Jesucristo, y sé que Él es mi esperanza. Porque tengo en Él tu justicia
y el derecho de ser tu hijo. Sí, sé que temporalmente puedo sufrir las consecuencias amargas de una sociedad caída, pero sé también que estás conmigo, que no me abandonas y harás que mi derecho y justicia brille como el mediodía. Sé que hubo alguien, Jesús, que ya cargó con el castigo y las consecuencias nefastas y definitivas de mis pecados. Y yo he puesto mi confianza en Él, sabiendo que no tendré que cargar con la pena eterna, aunque temporalmente pueda sufrir un poco en este mundo. Haz que en ese sufrimiento también el gozo de tu salvación y la esperanza vayan en aumento hasta que tú vengas a buscarme para estar siempre contigo. Amén. Miqueas estaba sufriendo esto. Miqueas veía que todo iba a peor. Todo estaba yendo a peor. Él podía verse como alguien separado, como alguien, bueno, sé la voluntad de Dios, la cumplo, pero él se veía parte del problema también. Él se identificaba, y en este texto es increíble porque dice, he de soportar yo su ira, he de soportar y confieso mi pecado. Pero en medio de eso brilla la esperanza tremenda de Miqueas, sabiendo de que yo contemplaré su salvación y su luz. Y esa es la doble realidad del cristiano hoy. Acabamos con esta idea de este tercer punto de nuestra actitud como creyentes, ¿no? Y hay un texto también en Miqueas 6:8, seguro conocido por vosotros, muy famoso, que dice: Al Senyor respon, ja t'han ensenyat, home, què és bo. Què espera de tu el Senyor? Practica la justícia, estima la misericòrdia, comporta't humilment amb el teu Déu. En medio de este mundo, de este esperar a Jesús, de esta espera que puede ser a veces dolorosa, tenemos la esperanza de su luz, de que Él nos va a vindicar. Y simplemente tenemos que esperar de esta manera. Practica la justicia, ama la misericordia y anda humildemente con tu Dios, dice el texto, ¿no? Jesús nos puso ejemplo de eso. Nació humilde, pero no solo nació humilde, sino que vivió una vida de humildad delante de Dios. Él decía, soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, venid a mí, ¿verdad? Y nosotros como creyentes tenemos su espíritu para andar en esas mismas pisadas, ¿no? Así que hay un llamado también a andar de esta manera. Dice Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 9, dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, ¿qué? Segaremos. Hay una promesa. Resumimos tres cosas. Hemos visto la necesidad de un rey, de que venga el rey, el escogido de Dios. Esa necesidad que Dios tiene de que alguien en este mundo le represente de forma fiel y perfecta, y ese es Jesús. Hemos visto también unas pinceladas de cómo va a ser este reino, cómo es su reino, cómo ha empezado y cómo va a acabar. Y hemos visto también, en tercer lugar, cómo debe ser nuestra actitud mientras esto está llegando, mientras esto está sucediendo y mientras, siendo realistas, vivimos en un mundo difícil de sufrimiento. Y en ese sentido podemos decir que sufrimos ciertas consecuencias del pecado en nuestra vida, pero teniendo una esperanza poderosa y firme en que Él sacará a la luz nuestro derecho, nuestra justicia, porque la tenemos en Cristo. Amén. Y dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. Gracias porque viniste, ya fuiste anunciado, Señor, mucho antes de que llegaras, Señor. Y es maravilloso cómo preparabas a tu pueblo
a la humanidad con textos con esta exactitud, con esta descripción, Señor. Y gracias porque eso fue así. Tú viniste, tú naciste en Belén. De forma humilde, Señor, y andaste en humildad, en justicia, en bondad.